Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde y cuándo nos estéis viendo. Hoy traemos un tercer episodio para el Orsay. Hoy traemos una historia de superación. En este caso es una superación personal. Habíamos traído anteriormente una superación deportiva como la de Carlos Cura y habíamos traído una historia de cómo se capta talento en el contexto sociocultural de los barrios de Argentina y de Buenos Aires más concretamente, que lo vimos con Gustavo Moyano. Y hoy traemos a Pablo Cava. Muchos de vosotros no conocéis a Pablo Cava. A partir de ahora creo que no se os va a olvidar nunca, porque es un chico que ha superado absolutamente de todo. Es un chico que desde el minuto uno de su nacimiento él vio la luz y ya estaba luchando por sobrevivir. Nos va a contar su caso, nos va a contar cómo la vida le ha ido poniendo trabas que a cualquier otro, pues a lo mejor le hubieran costado muchísimo superar, y nos va a contar cómo le ha servido de motivación y cómo se ha refugiado en el fútbol para no solo superar todos esos contratiempos que ha tenido durante su vida, siendo muy joven, sino cómo comparte esa experiencia y le ayuda a la hora de entrenar equipos de fútbol y le ayuda a la hora de formarse y de poder ser la persona que soy y dedicarse al mundo de la formación en el ámbito futbolístico. Entonces, sin más, os dejo con él, os dejo con Pablo Cava, que para mí él dice que es superviviente, yo digo que es un superviviente. Así que nada, os dejo con él y no os quedéis fuera del juego. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Fer. ¿Y tú? Muy bien, tío. Encantado de tenerte aquí en el Orsay y de que puedas contarnos a todos tu historia. Igualmente, es un placer. Sabes que además tenía muchísimas ganas de esta entrevista, de poder estar contigo, de poder hablar un ratito de todo y de compartir este momento. La verdad, tenía muchas ganas. Lo primero que quiero preguntarte es, bueno, quiero pedirte es que le cuentes un poco a la gente cómo son tus primeros días de vida, porque desde el momento en el que tuviste la luz y saliste del vientre de mamá, ya naciste para resistir y naciste como dice, bueno, luego lo veremos, como dice tu libro, naciste para sobrevivir. Total. Bueno, lo que sucede es que en los primeros meses de vida pues tengo tres operaciones bastante complicadas porque cuando mi madre me da luz, bueno, pues se ve que hay una malformación congénita y, bueno, se preocupan porque creen o intuyen que puede haber alguna complicación más severa. Por ese mismo motivo, pues automáticamente nos mandan para el Hospital Valdebrón, en Barcelona, y efectivamente ahí es a partir de las pruebas cuando empiezan a descubrir pues que existe una urgencia porque me tienen que reconstruir todo el esófago porque yo todo lo que como se me van los pulmones. Entonces, a partir de ahí hay tres operaciones en los primeros seis meses de vida, siendo la última de las tres operaciones, pues digamos, la más importante, la más crucial, porque no se sabe si va a salir bien o no, pero hay que acometerla para poder solucionar esa cuestión. Gracias a Dios, funciona todo fenomenal, los cirujanos hacen un trabajo impresionante conmigo, salgo adelante y a partir de ahí pues empieza a, digamos, la segunda fase de la recuperación después de las tres operaciones, ¿no? Porque al final cuando un bebé está los 6 primeros meses de vida en un hospital con tres intervenciones quirúrgicas, sin poder alimentarse bien, a base solamente de la sonda del suero y demás, bueno, pues la segunda fase de la recuperación estuvo muy centrada y muy enfocada en empezar a asimilar todos los alimentos, en empezar a coger peso, en empezar a coger fuerza, en ver cómo yo asimilaba todos los componentes nutricionales y empezar a recuperar de alguna manera tanto la estatura como el peso que no había podido ir adquiriendo durante esos 6 primeros meses de vida. Y entonces, una vez que superas esos primeros meses, que yo no me quiero ni imaginar lo que pasó a tu familia, porque tú eras evidentemente un bebé y no eras consciente, aunque luego con el tiempo sí que lo has sido.
empiezas a vivir una infancia pues, normal, ¿no? Empiezas a vivir una infancia como un niño normal, que sí, que ha tenido 3 operaciones de muy pequeño, de las cuales tiene constancia, pero no las ha vivido, como por así decirlo, en primera persona. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa? Cuando Pues ya estás en primaria, si no me equivoco, y ya tienes otro palo que superar. sí, ahí en segundo de primaria creo que fue, bueno, pues un día por la tarde haciendo los deberes con mi padre, empieza a sonar la alarma del reloj y claro, yo no me entero. No te enteras porque evidentemente tienes un problema auditivo. Exacto, no me entero, veo que no lo escucho y es mi padre que se da cuenta, hostia, mi hijo no está escuchando bien, porque ese pitido que lo tiene en un reloj, que lo tiene al lado del oído, no lo está oyendo. Y luego, pues es él el que se da cuenta también de que hay ejercicios como que están copiados. Entonces los ejercicios están bien, pero están copiados. No están bien porque están bien hechos, porque yo lo entiendo, porque en clase lo que he atendido lo he escuchado bien. Claro, el problema es que sucedía que cuando el profesor se giraba y se ponía frente a la pizarra, yo me perdía, porque todo lo que, todo lo que no fuera leer los labios, todo lo que no fuera tener a la persona frente a mí para poder leer bien, para poder entender y para poder captar lo que a lo mejor por la vía auditiva no me llegaba de la manera correcta, al final perdía muchísima información. Y esa pérdida de información lo que se traducía era en que no lo sabía hacer, no me quedaba bien con las explicaciones. Y bueno, pues luego esa problemática se fue incrementando. Pues, bueno, había momentos que al principio, no te voy a decir que me diera igual, pero bueno, como que no le das mucha importancia. Pero cuando ya estás en cursos más avanzados, ser tú siempre el que levanta la mano porque no entiendes lo que han dicho en los dictados, ser tú el que levanta la mano porque resulta que los listening de inglés no los has entendido, porque obviamente o sea, la problemática del inglés tiene una situación que además es para mí realmente jodida, ¿no? Y es, en un listening tú sabes que no solo es la conversación en sí, sino la conversación y el sonido que hay de fondo. Son conversaciones que suceden en el metro, que suceden en una parada de autobús. Claro, si tú a eso le añades que yo no escucho, o sea, sin el implante que llevo ahora, no escucho nada por el lado derecho, pero por el lado izquierdo además le tienes que añadir una hipoacusia, que es una pérdida de agudos cuando se llegan a unos determinados decibelios. Claro, pues no entiendes nada del listening, por mucho que te lo pongan 20.000 veces. Y más poniéndotelo pues con un radio cassette normal y corriente y tú sentándote, aunque te sientes en la primera fila, no lo entiendes. ¿Y este problema viene derivado de los problemas que tuviste al nacer o es un problema independiente de eso? Se intuye que sí, Fer, porque tuve que tomar antibióticos muy fuertes, medicación muy fuerte, que probablemente me afectó al oído izquierdo, casi con toda seguridad, seguro. Entonces ya a partir de ahí lo que se hizo es también, mediante audiometrías, mediante evaluaciones del oído, tanto el oído interno como el oído externo, como la vía ósea, ver cómo iba yo con ese oído para ver si existía, o sea, si esa pérdida se iba acentuando, se mantenía y de qué manera se podía solucionar. Entonces, tú vas viendo cómo se van solucionando esos problemas poco a poco, pero tú mientras tanto no dejas de hacer vida de niño. Entonces yo entiendo que a ti te gustaba mucho el fútbol de pequeño, jugarías al fútbol y el mismo problema que tenías con el agudo del reloj, a lo mejor lo tenías para jugar con tus compañeros y con el pitido del árbitro, que a lo mejor el árbitro pitaba y tú seguías corriendo. Y Correcto, claro, eso me pasó así de veces, muchas veces. y Yo, todo o sea, eso más allá de que el árbitro... Perdón, pitaba, dime. pitaba y yo seguía. Claro, y más allá de que eso pase, que al final queda siendo una anécdota en el partido,
tú tienes que aguantar seguramente, no lo sé, tienes que aguantar algunos chascarrillos de los compañeros. De no, da igual que pite el árbitro porque Pablo sigue. O da igual que te dirían con el listening, joder, Pablo, no estás escuchando, no te enteras. Claro, la gente, los niños no entienden lo que realmente te está pasando. Y tus amigos a lo mejor tampoco lo entienden. Entonces, ¿cómo vives tú todo eso? Porque yo me imagino que más allá de lo frustrante que tiene que ser para ti, el sentirte ridículo a lo mejor en ciertas situaciones, porque es una cosa lógica, tienes que aguantar un extra. ¿O no? ¿O en tu caso has tenido la suerte de que eso no te ocurra? Sí, o sea, aquí hay una cuestión, Fer, que es lo que tú tiendes a pensar que como tú escuchas de esa manera, crees que todo el mundo escucha igual que tú. Claro. Entonces tú te crees que todo el mundo tiene el mismo problema que tú. Entonces es que es normal el nivel de audición. Yo lo empecé a pasar mal, sobre todo en la ESO, con los dictados y con los listening, porque al final, bueno, pues los chascarrillos que son a lo mejor con niños mucho más pequeños, ya son comentarios intencionados con adolescentes, que son incapaces de darse cuenta que tú no lo estás haciendo porque no estés poniendo interés. Tú lo estás haciendo porque no escuchas. Claro. Y que tú estás levantando la mano porque es que da igual que te repitan el listening 20 veces que no lo escuchas. Y eso es verdad que para hacerte muy concreto, lo que genera en ti es como se suceden varias cosas, que es falta de confianza, porque al final eran los compañeros, pero también había algún profesor que no se tomaba realmente en serio esa casuística y ese problema, que para mí tiene mucha mayor gravedad, porque al final Claro. la profesión, yo ahora que soy profesor, creo que cuando uno es profesor tiene que estar mucho más pendiente de todos los alumnos, tiene que observar muchísimo más y tiene que analizar mucho más para, si existen esas necesidades educativas, saber cómo afrontarlas, cómo acometerlas y cómo ayudarles. No encima ser parte de esa mofa y ser... Claro, porque hay profesores que a lo mejor tienen menos paciencia o que realmente hay alumnos que previamente les han engañado con eso y no se lo creen. O simplemente porque el profesor pues es un imbécil, que puede ser dar el caso también. Pues Hablar mal y pronto. entonces a mí me faltaba esa ayuda, me faltó. Y es verdad que eso se me ha quedado luego. O sea, se me ha quedado en el sentido de que todavía a día de hoy me cuesta mucho pedir que me repitan las cosas si no me he enterado por el miedo a, ¿sabes? Claro. Sí, a ver, Sí, lógico, lógico. ahora estás en otro contexto totalmente diferente, en una edad totalmente diferente y cualquiera al que tú le digas, oye, no me he enterado, lo va a entender. Pero al final las experiencias que tú pasas de pequeño se te quedan muy marcadas. Claro. Y bueno, pues es algo que creo que deberían de saber acometer, saber solucionar, atajar y poder evitar. Y luego, posteriormente a esto, esto se regula. Entiendo que en algún momento tú ya empiezas a controlar tus problemas auditivos y entonces entras en una etapa en plena adolescencia en la que tienes que a lo mejor ligar con chicas o tienes que ir a sitios donde hay música muy alta y te cuesta mucho escuchar. Ya nos cuesta a la gente que en teoría tenemos esa capacidad completa, pues entiendo que tú en tu caso tendrías más problemas en primer lugar, para escuchar en determinados contextos que antes no conocías, que para ti son nuevos, y luego la falta de confianza que me estabas contando para poder entablar una conversación con una chica que te gusta y que va a decir, joder, a lo mejor esta chica me rechaza porque no oigo bien o me rechaza porque tengo una malformación congénita. ¿Eso te ha Total, ocurrido? ¿Te ha ocurrido? ¿Cómo lo has afrontado y cómo lo has superado? pues la parte académica, Fer, trabajando muchísimo. Porque a mí el implante me lo operan, me lo ponen con 24 años, si no recuerdo mal, o sea, no me acuerdo ahora mismo bien, pero 24, 25. Entonces, tú date cuenta que iba toda la ESO, todo bachillerato y todos los años de carrera y de máster. Y eso, sobre todo, bachillerato y luego la carrera, es gracias a los combis. Porque al final
muchas veces, bueno, pues no te llega para tomar nota, no te llega para tomar apuntes, pero bueno, tú lo que haces es coges los apuntes de los compañeros, que gracias a ellos pues te los facilitan, te los dejan, pum, 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 y echas horas, es echar horas, al final yo simplemente es compensar con trabajo ese déficit de audición que he tenido siempre. Ya está, trabajo, es esfuerzo, es compromiso y sobre todo hay una cosa que para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? Y eso me lo han inculcado mucho mis padres, que a pesar de todo no te acomodes en la excusa. Claro. Que es lo ¿Vale? fácil, realmente. Con esa edad es lo fácil. Porque sí, está claro, no escuchas, bueno, pues ya está, pues habrá que trabajar más. Es lo que hay. O sea, al final uno, Dios cuando llega te pone unas cartas. Y a todos nos pasa. Y tú con esas cartas lo que tienes que hacer es jugarle de la mejor manera posible. Y eso se traslada al estudio, se traslada al trabajo y se traslada a la competición cuando tú estás en el fútbol. Ya está, no siempre gana el que mejor plantilla tiene. Porque entonces si no, las quinielas se aceptarían siempre. Luego, con el tema de las chicas, pues no la confianza. Las chicas son los amigos, quiero decirte. No, Cualquier no, relación nueva que tengas que entablar. nula. O sea, no era un chaval anulado y súper tímido. Con los amigos, pues es verdad que nunca he tenido problemas, pero sí que con las chicas, cuando a lo mejor te gustaba una, te frenabas muchísimo, porque al final eh, tenías mucha vergüenza, te parabas mucho, a ver si me voy a equivocar, a ver si voy a meter la pata, eran todo dudas, todo dudas, todo dudas. Y luego, por otro lado, también esa falta de confianza se manifestaba mucho a la hora de, luego, por ejemplo, en la universidad, hacer exposiciones en público, hablar en público, todo lo que fuera exponerse, al final es lo que te digo, todo lo que sé que te queda marcado de alguna manera en la infancia, esa confianza queda tocada de alguna manera y luego tú tienes que irlo trabajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Claro. Y ha sido con el paso de los años y gracias a muchísima gente, tanto a mis padres como a mi familia, como a los amigos, y como ahora, gracias a Dios, mi mujer, pues bueno, tú te vas reconfigurando y no dejas no se deja de aprender. Al final el otro día lo hablaba con ella, hay veces que tengo esa sensación, ¿no? Todavía, a ver cómo te lo explico. Cuando, por ejemplo, yo estoy que no me entero de algo, me siga saltando, a lo mejor si es en el trabajo, en el contexto que sea, me da igual. No me he enterado de algo del mensaje, es como por un momento tú te trasladas a esa etapa de la ESO. No, Claro, no, no, normal. no estás ahí, estás en la etapa de la ESO y la cabeza funciona, bueno, es muy puñetera a veces para eso, pero bueno, te repercute. A mí me repercutió en ese sentido, en falta de... Yo toda la seguridad que tengo ahora no la tenía antes. Me veía muy flojito, Claro, muy... vives un proceso, claro. Sí, Porque tú antes has dicho que te operaste con 24 años del implante que tienes, sí, pero tú tuviste un implante anterior sí, correcto, con 16. Cuando estaba en primero de bachillerato lo intentamos por primera vez. y ese no fue bien. Ese No, parecía que sí, pero luego fue que no. no, ese lo hicimos en una clínica en Pamplona, Navarra, y no salió bien porque estuvimos 9 meses, que lo que hacíamos era cada 15 días pasábamos revisión, cada 15 días cogíamos el coche hasta Atocha, de Atocha a Pamplona en tren, el domingo, el lunes por la mañana la revisión, vuelta, porque claro, tampoco podía perder tantísimas clases. Entonces lo que hacía era intentar perder lo menos posible y lo menos posible era perder la mañana del lunes y llegar lo más pronto posible, porque claro, no vivíamos en Madrid, vivíamos en Navalmoral, entonces el trayecto era Navalmoral de la Mata a Madrid, Ujú. y Madrid, Pamplona en tren, Pamplona, Madrid, Madrid, Navalmoral. Así durante 9 meses. Vaya paliza.
Sí. ¿Y qué es lo que te pasa con el implante? ¿Por qué no te funciona? Que no sale bien, porque no... El implante al final lo que es, si tú imagínate que esto es como el orificio que a mí me hacen, ¿vale? Aquí. Sí, Entonces, sí. es un orificio súper ajustado con un taladro quirúrgico, de tal manera que luego ahí se inserta el pequeño tornillito y lo que se hace es estar un mes que no puedes recibir ningún golpe, que no puedes moverte demasiado, puedes andar, puedes hacer vida normal, pero nada de esfuerzos, para que ese implante, ese tornillito, se osteointegre en el hueso y se genere o se conforme en una sola pieza, ¿vale? Entonces, la cuestión con ese implante en esa primera operación es que nunca hizo ni el más mínimo intento de osteointegrarse, siempre estaba suelto. Yo lo veía. Yo lo vi en la primera revisión, no sé si fue la primera o la segunda que me lo enfocaron y le dio así y por poco no salta el implante hacia afuera, eso no estaba bien hecho. Eso no estaba bien hecho. Entonces, Tú vas pasando las semanas, los meses y ves que vas a seguir sin escuchar, que lo que te han prometido, lo que te han dicho, no funciona. y fue me acuerdo en junio, a inicios de junio, en la última revisión, ya dijo, sentimos mucho, pero el implante no se ha integrado y lo vas a escupir, no sabemos cuándo. Y como al mes más o menos, en julio, estaba una mañana ahí en el escritorio leyendo y empiezo a notar como un hormigueo aquí y hago así con la cabeza y se cayó la mesa. Y luego, por suerte, viene la operación de los 24 años, comienzas a escuchar bien, como escuchas ahora, y entonces vuelves a hacer vida normal. Dices, bueno, ya escucho bien, sigo con mis inquietudes y quiero estudiar una carrera. Y tu carrera la decides empezar y entonces vuelve otra de la vida a darte un palo, a ponerte una... Yo creo que de todas las cosas que has contado, a lo mejor se puede comparar a la que tuviste cuando eras muy pequeño, cuando eras bebé. Porque claro, tú eso no lo recuerdas, pero lo que te viene ahora es igual de grave o peor prácticamente. Y o sea, yo ya había acabado la carrera de CAFID. CAFID es, para el que no sepa las siglas, es educación física. Sí, el grado de Ciencias de Actividad Física y Deporte. O sea, yo todo eso lo saco adelante sin el implante. El implante viene después y el implante va todo bien. Además que es maravilloso porque el primer día que te lo ponen es como... Hostia, que escucho. Una llorera increíble porque sí, porque al final empiezas a escuchar el agua cuando cae en el vaso, empiezas a escuchar el cantar de los pájaros, que no los has escuchado nunca, el aire se escucha de manera diferente, cuando rozan los árboles, todo se escucha de manera diferente. Claro, eso salvando las distancias es como los que llevábamos gafas, cuando nos ponemos las gafas y leemos las letras nítidas y vemos las luces que no se difuminan. Exactamente. Pero a un nivel muchísimo más amplio, claro. Eso es, o sea, es impresionante. Esa sensación cuando se me puso aquí el doctor Aparicio y me dijo, ¿escuchas, Pablo? Y a llorar todo el mundo allí, claro. Pero vamos, como niños, a llorar como niños, porque al final es eso, ¿no? Ahí aprendes joder, que damos por hecho tantísimas cosas que algunos no tienen, y cuando sucede que no las has tenido y las tienes y las disfrutas, Ya. o sea, el llegar a casa y bajar el volumen de la tele, bajar el volumen del coche. Claro, porque tú tendrías el coche a lo mejor, la tele, perdón, a todo volumen y el primer día que llegas con el implante dijiste, oye, bájame esto que No, esto es a todo trapo, a todo ¿Así lo trapo. escuchaba yo antes? ¿No? Eso es lo que pasa con gente que tiene audífonos, que dice, ¿así escuchaba yo esto antes? Y claro, no lo saben.
Porque para ellos se oía abajo todavía. Y para ti supongo que será igual. Impresionante. Luego, pues llevó un proceso o sea, de adaptación en el sentido de, por ejemplo, me molestaba mucho el sonido de la vajilla cuando sacabas los Sí. platos y los metías, los sonidos metálicos. Bueno, pues todo eso llevó un periodo de adaptación porque al final, claro, al cerebro le están llegando una cantidad de estímulos que te estás volviendo loco, que es como decir, pero Claro. ¿esto qué es, tío? Yo caminaba y no escuchaba tanto y ahora con el implante es una absoluta maravilla. Una absoluta maravilla. Entonces, continúas tu proceso ya en académico, por así decirlo, y entonces te pones muy malito. Sí, porque yo estaba justo, había acabado lo que es la licenciatura de Ciencias de Actividad Física y Deporte y estaba un poco, pues bueno, ubicándome, echando currículum, pues eso, lo que hacemos todos cuando hemos acabado nuestros estudios y vemos que las oportunidades no llegan. Claro. Y yo llevaba un tiempo, pues que me notaba muy cansado cuando jugábamos al fútbol, muy cansado cuando a lo mejor me pasaba un poquito entrenando cuando salía a correr o cuando iba al gimnasio. Y yo siempre he hecho mucho deporte, siempre he jugado muchísimo y yo no notaba absolutamente nada y no me notaba como me estaba notando entonces. Y bueno, pues al final, casualidades de lo que es la vida, ¿no? Gracias a que me fui este verano pues a la zona de Cádiz, a la zona de Málaga y demás, y pues como cualquier chaval, al final debes un poco más y demás, etcétera, pues eso es lo que hace saltar la liebre, porque yo vuelvo de ese viaje de verano y voy a cenar con mis padres en casa y estoy muerto de hambre, pero es ponerme el plato en la mesa y querer ir a vomitar. Y ahí dije, hostia, digo, ¿esto qué pasa? O sea, Claro, aquí pasa algo. como con náuseas, digo, esto no es lógico, esto no es lógico. Pero no fuimos a varios allí en Navalmoral y no éramos capaces de que nos dijeran nada concreto, nadie daba con el clavo, con la tecla. Bueno, entonces hasta que a mis padres, por unos amigos, les recomendaron, oye, iros a Talavera, que hay un especialista allí muy bueno y que estoy seguro que yo creo que ahí va a dar con la tecla con Pablo, ¿no? Fuimos para allá, hicimos unas analíticas y eso fue más o menos en septiembre, pues estábamos volviendo de jugar y demás, un partidito entre amigos de fútbol y me llama mi padre y me dice que vaya para casa cuanto antes. Claro, yo, pues como me había estado sintiendo y lo que había venido notando, esto no pinta bien. Y claro, cuando entras a casa y ves a tus padres llorando, tío, pero a lágrima viva, dices, uff, a ver, a ver, y nada, pues te sientas ahí nervioso, preocupado y te dicen, pues hijo, que te han detectado hepatitis C, pero bueno, pues te empiezan a decir, pero me cago en la puta que, vamos, que por mis cojones que te curas, que vamos a encontrar la manera de que te puedas poner bien y demás. Bueno, pues al final ahí es como, te quedas un poco en shock, porque dices, joder, eh, Otra vez. sí, la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora que estaba todo bien, que escuchaba bien, que oye, que había acabado mi parte de mi formación académica y demás? Pues, mira, pasa. Es que está por aquí la perrilla Bimbi y le gusta salir. Tranquila, no pasa nada. Y entonces dices, joder, ahora otra vez, esa era la pregunta, ¿no? Que me hice esa noche. ¿Por qué Dice, vuelvo a empezar de cero? sí, ¿por qué parece que hay que volver a la casilla de salida? Pero bueno, es verdad que dije, mira, esto de momento, gracias a Dios, me la han detectado, pero no está avanzada, ¿vale?
Entonces, bueno, pues lo único que se puede hacer es, lo que está en mi mano es cuidarme lo máximo posible, y eso implicaba pues que las cervezas que me pudiera tomar cuando salía con los amigos, cero alcohol, cuidar al máximo posible la alimentación todavía más, seguir haciendo deporte y a partir de ahí pues lo que pasó es que me empezaron a hacer el seguimiento eh, en Alcorcón, en el Hospital Fundación Alcorcón, y a lo que el chequeo consistía en analíticas y luego en un fibroscan para medir la carga viral y para medir el grado de fibrosis que iba teniendo el hígado. En el primer fibroscan que me hicieron, pues de momento estaba como en fase 0, ¿de acuerdo? Entonces, lo que la hepatóloga nos dijo en su momento fue lo que se intuye es que eh, como tuviste que recibir tantísimas transfusiones de sangre para poder mantenerte vivo durante esos 6 meses, durante esas 3 operaciones, en esas fechas el VIH sí que se controlaba en esas transfusiones, pero en la hepatitis C no. Y pues probablemente se te coló, pero ha estado dormida hasta ahora que ha dado la cara. Entonces lo que se hizo fueron chequeos de manera permanente cada 6 meses, más o menos, para ver cómo iba avanzando todo y cómo se iba desarrollando. Y ahí tú me dices que tú practicas mucho deporte porque eres un chico deportista y te has formado en eso, pero te encuentras muy cansado y entonces aparece el fútbol desde otro punto de vista. Es decir, tú antes lo jugabas con los amigos y te podías jugar 5 partidos seguidos y ahora estás cansado y decides afrontarlo desde otro punto de vista. Sí, a mí siempre o sea, desde la carrera, Fer, siempre hay algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que era la gestión de equipos y el liderazgo. Sobre todo desde el último año de carrera en el que yo tengo la suerte de conocer a Álvaro Merino, que pasó pues de ser un profesor a ser una amistad de un amigo increíble, como lo es a día de hoy. Me empieza a picar el gusanillo de ser entrenador, ¿no? Yo al principio tenía la idea o sea, de ser preparador físico, pero es verdad que luego me empieza a picar la curiosidad de ser entrenador, de qué es eso de gestionar un equipo, qué es eso de ser capaz de generar compromiso, de generar confianza, de generar sentimiento de pertenencia en todos los jugadores para así poder desarrollar su talento de la mejor manera posible. Entonces, a raíz de ahí, ¿qué sucede? Que a mí el fútbol en ese momento me da la vida, en el sentido de que me permite desconectar, es mi salvoconducto y es lo que me permite mantenerme con la cabeza totalmente enfocada y no estar pensando en que tengo hepatitis, qué mal estoy, qué mal estoy. Empiezo a sacarme todos los niveles hasta que saco el nivel 3 de entrenador y mientras tanto, en ese periodo de formación académica, pues empiezo a entrenar y empiezo en el rival. Y al final, pues el estar entrenando, entraba a las 4 menos cuarto, 4 y media y salía a las 11 menos cuarto de la noche con el primer equipo. Todo eso lo que me permite es pues Desconectar, por supuesto. toda la chispa que a lo mejor me quitaba la enfermedad, me la generaba el fútbol. Y luego los fines de semana, pues eran mis partidos, más los partidos de los rivales, más todos los partidos que yo podía ir a ver de diferentes categorías, pues porque me, me permitía estar desconectado, me permitía seguir aprendiendo, seguir creciendo. Y para mí el fútbol pues, tiene esa vinculación especial de que aparte de que me apasione por el deporte que es y por lo que implica, porque al final en una parte, o sea, en un momento muy complicado de mi vida, fue la herramienta a la que yo accedí para, para mantenerme enfocado y para tener el estado de ánimo como hay que tenerlo para seguir adelante. Y me imagino, o yo por lo menos me pongo en tu situación y no la he vivido nunca, ni siquiera me puedo acercar a imaginarlo lo que ha sido todo eso, pero me imagino que tu ejemplo también lo utilizarás para explicárselo a tus equipos de, oye, esto al final es solo un juego, es solo un resultado que a veces ganamos, a veces perdemos,
pero hay cosas más importantes y que a veces a lo mejor le das esa perspectiva que los chicos pierden alguna vez con un partido de fútbol, ¿no? Que le dan demasiada trascendencia. Entonces, tú creo que además, porque me consta por ello, que a los chicos que han pasado por tus manos en un vestuario, les has dado un poquito les has puesto el foco de lo que realmente tienen que tener. Es decir, oye, chicos, que esto es fútbol, pero que hay cosas más importantes. Sí, al final, Fer, sí que es verdad que lo que he intentado muchas veces, y lo sigo intentando, ahora desde el punto de vista de profe, es lo primero que ellos sepan valorar lo que tienen. Por supuesto, que salud sobre todo. Exacto. Y luego lo segundo, que es una capacidad de relativizar muy alta, ¿no? Relativizar todo, porque al final creo que muchas veces, ya centrándonos en el tema de fútbol y centrándonos además en categorías inferiores, creo que se va un poco la olla, ¿vale? Cuando te estás jugando una liga, porque resulta que estás en división de honor, o estás en la liga autonómica, o estás en infantil de Superliga, de cadetes, creo que el entrenador pasa a poner el foco en cosas que al final ese no es el fin. El fin es el crecimiento de la persona y el fin es el crecimiento del deportista. Y el crecimiento del deportista y el crecimiento de la persona es lo que te acerca a ese fin y a ese objetivo. Entonces, yo siempre he intentado que ellos interioricen mucho el valor de equipo, la competitividad sana, el querer siempre un poquito más, ese inconformismo, pero el inconformismo sano de que independientemente del resultado que se consiga, el lunes estoy otra vez como una moto y el martes voy como un tiro y el jueves estoy como un avión. ¿Por qué? Porque al final siempre he intentado transmitirles que lo que vives en ese momento y en ese entrenamiento, no hay ningún entrenamiento igual. Ya no vuelve, claro. Y eso una vez La experiencia de hoy y mañana es diferente. Eso una vez que Para se que mejor. esto una vez que se va, no lo vas a volver a recuperar. Y te pongo un ejemplo con con uno de ellos, además, con el infantil C del Alcorcón. Justamente fue en la temporada en la que yo me curé. Hostia, qué bueno. Yo lo iba hablando con ellos, oye, pasa esto, tal. Y yo, o sea, no se me olvidará, hubo un partido que fue precioso, que fue contra el Álamo, allí, en casa. Y ellos tenían, es normal, ¿no? Ellos tenían siempre mucho pavor cuando eran contra equipos de segundo año porque los miraban y decían, Dios mío de mi vida, con la pierna que tiene ese, si a mí me entra, me descoloca por completo, claro. Por si hay alguien que nos esté viendo o nos esté escuchando, que no sea de la Comunidad de Madrid, el Álamo es un pueblo muy cercano a Madrid, de nuestra comunidad. Es un pueblo muy futbolero, suele tener equipos potentes porque Sí. es un pueblo grande y tiene mucho tirón en la zona. Para Total. que contextualicemos. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo que yo les notaba nerviosos. Veníamos haciendo partidos, pues que yo estaba encantado con el rendimiento del equipo, porque independientemente de ganar o perder, jugaban a lo que nosotros queríamos jugar y de la forma que ellos disfrutaban, que era teniendo la bola, pasando la bola, metiendo pasos por dentro, jugando. Eh, yo les veía muy nerviosos, con mucho miedo. Entonces, siempre me acordaré de esa charla, porque en el descanso les dije, sentaos un momento. Digo, mirad, cuando a mí me van a operar en la tercera operación, yo no, mis padres lo que se les dice es que su hijo entra, pero no sabemos cómo va a salir. Hostias. Y a pesar de todo, mis padres dicen, adelante, vamos a por ello porque hay que encontrar una solución. Entonces lo que le dije a los chicos fue, eso es lo único que os voy a pedir en la segunda parte. Que tengáis la valentía que tuvieron mis padres para decir adelante, para decir vamos con todo y vamos a encontrar una solución. Entonces, cuando tú estás contando esto con un equipo que ha vivido contigo toda esa recuperación, cuando tú ves que hay uno de ellos que está así, con la pierna, porque está ya como loco por salir
y con los ojos vidriosos, cuando tú ves ese ambiente y lo respiras, claro, cuando salieron, o sea, fue ni miedo, ni nervios, ni preocupaciones, porque al final yo lo que quería es que es un partido de fútbol. Claro, si es que al final todos le damos mucha más importancia de lo que a lo mejor tiene, sobre todo en etapas formativas, ¿sabes? Porque Claro, entonces a un entrenador, Fer, le pasa como a un profesor. Hay dos capacidades que tiene, que son la de diseñar el mejor contexto posible para desarrollar el talento y la capacidad de reenfoque de la atención de sus jugadores barra alumnos. Esas dos capacidades un buen profesor las tiene. Y tú las tienes muy claras porque además de entrenador, eres profe. Entonces, ahí dije, si ellos son capaces de olvidar que son de segundo año, de olvidar que son en estatura más grande que ellos, de que van por delante la clasificación, el partido va a cambiar. Cambió, íbamos 0-0 y ganamos 0-1. Pero al final, volviendo a lo que tú decías, pues sí, muchas veces cositas o situaciones o momentos de los que yo he podido atravesar y vivir, dándole la utilidad que creo que se le puede dar, que siempre he intentado llenarles un poco por dentro a ellos y claro, que sean capaces con todo de lo que yo les traslado y lo que yo les comunico, confiar en ellos, confiar con plena fe en que tienen un talento, en que tienen un don, en que tienen que desarrollarlo, en que tienen que trabajarlo para luego ponerlo a disposición del equipo, de la clase y de la sociedad. Eso es lo que he hecho siempre. Y tú ahora, creo que no estás entrenando a día de hoy, pero De sí que momento no. estás trabajando para ayudar a la gente que entrena a ser mejor entrenadores y a difundir, no tu ejemplo, pero sí con tus mismas herramientas que tú tienes ahora mismo a tu disposición, porque no solo las has estudiado, sino porque la vida te ha obligado a tenerlas. Entonces, cuéntame un poco qué es lo que haces ahora mismo, porque yo sé que trabajas con universidades, trabajas con grupos de... no sé cómo es el concepto concreto, pero trabajas con empresas que dan formaciones a entrenadores profesionales. Sí, ahora mismo, ¿Cómo es tu trabajo y a qué te dedicas? ahora mismo estoy, mi trabajo principal, que es la que me apasiona y con el que disfruto cada día, es como profesor y coordinador en la Universidad Francisco de Vitoria, tanto en la parte de posgrado con el máster de profesorado, siendo el profesor de la especialidad de educación física, como siendo el coordinador del área deportiva de formación profesional en CETIS, que es toda la parte de grado superior, de tanto el ciclo de grado superior de TSEAS y el ciclo de grado superior de TESAF. Nada, entonces dando clase tanto tanto en posgrado, en el máster profesorado, como en los dos grados superiores, el de TSEAS y el de TESAF, y todo con el mismo objetivo, que al final el objetivo no es otro ser que entender primero a la persona y luego entender al alumno. Mi nombre es Pablo Cabarinero y hoy estamos en el módulo de actividades físico-deportivas de equipo, en concreto en fútbol. Tratamos de trasladar aquí, al terreno de juego, todas las situaciones que luego ellos van a tener que desarrollar para preparar lo mejor posible a sus equipos. ¿Cuáles son los momentos más especiales para nosotros? Y es cuando tú notas a lo largo de toda la sesión, de toda esta clase, cómo va circulando el balón, cómo va cada grupo interaccionando, cómo se animan entre ellos, cómo a pesar de a lo mejor de fallar los pases, de fallar los ejercicios como entrenador, vas viendo una mejoría emocional en cada una de estas tareas. Tus voces, tus caras, tus sonrisas, la manera en la que se animan, la manera en la que se apoyan, al final esto es lo que hace que cobre sentido y tenga, digamos, a lo mejor esta motivación especial que le da el propósito y el sentido de todo lo que hacemos aquí. Que sepan sacar lo mejor, estén un poquito más cerca de la victoria y de ser un poquito mejor que ayer. Para que ellos luego, en el contexto en el que se desarrollen, bien sea una clase, bien sea un equipo de fútbol, bien sea una clase extraescolar, recuerden que en primero va la persona y luego va el jugador. Perdón, ha habido un pequeño corte por una cuestión de la prole que tengo en casa,
Así que continuamos con Pablo. Y te quiero preguntar, Pablo, o quiero que cuentes, mejor, más que preguntarte, porque tú todo este proceso que me estás contando a mí, que lo hemos contado en 45 minutos, lo que dura un tiempo de un partido de fútbol, tú lo cuentas detalladamente en un libro. Quiero que nos cuentes un poco por qué lo escribes, qué quieres transmitir y luego, pues, hacia dónde van los beneficios de ese libro, porque es una causa muy bonita. Pues el libro Fer, yo lo empecé a escribir hace 10 años. Y bueno, todo viene como consecuencia de empezar a escribir los diferentes posts que escribo en la primera página que genero, que es blogspot.com, y luego ya más tarde me genero el WordPress. Sí, le conozco, le he leído muchas veces. Porque, bueno, pues veo que llegan feedback de que lo que escribes ayuda, de que lo que escribes motiva, ilusiona, que sirve como palanca de empuje. Y bueno, pues es a partir de ahí que yo empiezo a darle vueltas y digo, jope, pues si todo lo que has vivido lo condensases en un libro que pudiera ayudar muchísimo a cualquier persona que por lo que sea está atravesando un mal momento, porque se siente identificado con alguna de los contextos o de los escenarios en los que yo me he podido ver, pues bienvenido, ¿no? Al final creo que, jope, si no nos ayudamos entre nosotros, si no somos capaces de echar una mano a la persona que tenemos al lado, pues nos va a quedar muy poco de humanos, ¿no? Hace falta un poco más de humanidad, hace falta un poco más de ayuda, de sumar, de arrimar el hombro, y con esa idea empecé a escribirlo poco a poco. Pero es verdad que una vez que lo escribo todo, me quedo ahí un poco en el dique seco. Espera un segundito. Sí. Venga, pasa. Esa perra da más guerra que mis hijas, tío. Entonces, se queda el libro ahí un poco que no sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? Cómo proceder. Y primero hay una persona que es la que me mete mucha prisa, en plan, acábalo, que es David Dóniga, que ahora mismo está de seleccionador en El Salvador con la selección masculina. Y digo, jope, porque claro, yo le conocí gracias a Carlos Morales y Víctor Sánchez del Amo. Y bueno, pues él me metió mucha caña, pues decía, es que ese libro puede ayudar, ese libro puede ser increíble, pero tienes que acabarlo antes, porque yo ese un mes de agosto que lo acabé y ya en septiembre empezaba a trabajar en la Universidad Francisco de Vitoria y no iba a tener tanto tiempo como para poder acabarlo como a mí me gustaría. Entonces, esa fue la primera persona que, digamos, que me metió el acelerón para acabarlo, pero yo no le terminé de encontrar el sentido trascendental que creo que tienen que tener todos los proyectos personales que uno considera importantes en su vida, hasta que no conocí a la que hoy es la mujer de mi vida, y fue el para qué publicarlo, ¿no? El para qué publicarlo era el primer motivo, obviamente, para que toda persona que lo pueda leer le pueda servir de ayuda, pero también para que la totalidad de los beneficios que se están obteniendo de la venta de mi libro se están donando a la Fundación Luzón para la investigación contra la ELA. Lo tuve clarísimo desde que la conocí hasta el día de hoy, que es la mujer de mi vida y que juntos tenemos a la pequeña Ja. No se me ocurrió mejor sentido y mejor significado que lo poco o lo mucho de beneficio económico que se vaya obteniendo, porque al final es una carrera de fondo con el libro, de ir poco a poco, de seguir promocionándolo, para seguir ayudando, se vaya donando mediante diferentes donaciones a la Fundación Luzón. Es algo que me emociona muchísimo, lo que más me emociona, o sea, de todo lo que hago en cuanto a nivel laboral, es para mí mi Claro, lógico. Y bueno, pues en el libro lo que intento es condensar todo lo que me ha podido suceder en todos estos años, pero desde una perspectiva optimista, porque creo que nos falta un poco de
chispa, ¿no? En cuanto a que no tengamos la tendencia a que enseguida esto es imposible o esto no se puede hacer. Bueno, para un momento, haz un análisis de introspección, mírate con un poco de cariño, confía un poquito en ti, confía un poco en las personas que tienes a tu alrededor y a partir de ahí empieza a andar, empieza a caminar, sé valiente, ten inquietudes, ten un poquito de ambición, porque al final la vida no tiene sentido si no se comparte y la vida no tiene sentido si no es para compartir, ayudar y sacar lo mejor de las personas a las que más quieres y más amas. Esa es la idea que yo siempre he tenido y ese es el fin con el que escribí el libro, que lo tengo aquí. A ver, que te pongo en grande, que la gente lo vea. Nótate un superviviente, yo creo que es un libro, más allá del contenido que tiene, que es maravilloso, creo que el motivo por el que se escribe y hacia dónde van los beneficios de ese libro, creo que merece la pena comprarlo. Entonces, Pablo, dinos dónde lo podemos comprar, en qué plataformas. Pues está en Amazon totalmente disponible. Si tú pones, si tú entras eso sí que es importante, para que te aparezca bien visible tiene que ser en amazon.es, tú pones el título tal cual, notas de un superviviente entre Súper paréntesis. entre paréntesis, sí, como habéis visto. Sácalo otra vez, porfa, para que la gente lo vea. Por supuesto. Hay que ponerlo con los paréntesis entre súper. Eso Por es. por detrás. Eso es. Que es una realidad que Pablo es un superviviente. Es un superviviente, diría yo. Y bueno, pues encima del libro tuve la grandísima suerte que Álvaro Merino quiso escribir el prólogo y David Dóniga el epílogo. Y al final, pues, es lo que te digo, Fer, es un... O sea, de los proyectos que he llevado a cabo a día de hoy es el que más me emociona por el sentido que tiene, por el significado que tiene, el propósito que tiene, porque creo que hace falta muchísima ayuda en estos momentos, porque creo que hay mucha gente que necesita esa ayuda y gracias a mi mujer le encontré el sentido definitivo para ir con todo, para empezar a pensar la portada, para empezar a pensar el título, que el título me lo dio ella, fue ella quien se le ocurrió la idea y bueno, pues que espero y deseo que para toda aquella que quiera comprarlo, que lo disfrute, que le sepa que signifique algo para él, que le sea de ayuda, que le sea de motivación, que le sea de chute y de palanca de cambio, porque al final creo que un poco lo que he intentado siempre, primero con los equipos y luego con los alumnos, ¿no? Al final, cuando tú empiezas un viaje, lo importante no es hasta dónde llegas, sino la persona en la que te vas convirtiendo y la persona en la que te vas transformando mientras llegas a ese punto, porque luego lo que descubres es que cuando llegas a ese punto, esa meta final se convierte en una meta volante que te lleva a otro punto. Ya está, la vida es un permanente viaje, cada uno busca su particular Ítaca, como dice John Pascua y Barrola, en el que lo más importante es disfrutar del paisaje sin cansarte nunca del viaje. Y esa es la idea que siempre he intentado yo también, de alguna manera, trasladar a los equipos, a los jugadores y ahora a todos los alumnos con los que trabajamos en la Universidad Francisco de Vitoria, que lo importante es la persona en la que te vas convirtiendo y que no te parezcas en nada para bien la persona que eras en septiembre con la persona que eres en mayo. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por tu testimonio, por abrirte así en canal con todos nosotros, por confiar en mí y en el proyecto del Orsay para poder contar tu caso y sobre todo, bueno, pues darte la oportunidad, por lo que hemos hablado en privado, de que le cuentes a la gente que vas a sortear un ejemplar del libro entre todos los que nos sigan en Instagram, tanto a Orsay como a ti, y le den like a la publicación. Entonces, cuéntalo tú y bueno, cuéntale a la gente lo que significa para ti poder hacer llegar a casa. Bueno, pues para mí siempre es una oportunidad única, porque con cada libro que
que se manda a hacer, estás mandando un pedacito de ti. Creo que eso es precioso y es maravilloso porque es con la total humildad de que ese pedacito de ti sirva de utilidad y sirva de ayuda para la persona a la que le llegue y a la persona a la que esté interesada en ese libro. Y yo estaré encantado de el que quiera, quien quiera, haremos ese sorteo y lo mandaremos dedicado a la dirección que nos facilite, por supuesto, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Pablo, reitero. Esta es tu casa, puedes entrar cada vez que quieras. Seguramente tengas muchas cosas más que aportar. Esta ha sido la primera. Luego, en tema de liderazgo y las formaciones que tú das, pues seguro que puedes aportar mucho más también. Así que nada, aquí bienvenido cuando tú lo quieras y lo precises y lo necesites. Muchas gracias a ti, Fer, de verdad, por la oportunidad de estar un ratito juntos. Que gracias de corazón a ti, por acordarte siempre de mí, por generar este contexto tan maravilloso para poder hablar, para poder intercambiar historias, y nos seguimos viendo y seguimos caminando y seguimos remando juntos, ¿vale? Perfecto, Pablo. Pues como decimos aquí, digo aquí, no te quedes nunca fuera del juego. Un abrazo enorme, cuidaros. Un abrazo, Pablo.